A lo largo de la historia genética hubo diversos sucesos que nos ayudan al crecimiento y evolución de esta ciencia. Uno de los más importantes es que en 1677 Robert Hooke descubre la célula, en 1859 Darwin postula la teoría de la evolución, en 1869 se descubre el ADN, lo que ayudó a que en 1877 Gregorio Mendel postulara las leyes de la herencia, en 1953 se postulara el modelo de doble hélice por Watson y Crick. En 1956 se inició el proyecto del genoma humano, el cual terminó en el año 2003 y mostró que la secuencia de ADN corresponde a 3.000 millones de pares de base nitrogenadas. Las leyes de Mendel hicieron que Gregorio Mendel se convirtiera en el padre de la genética. Estas leyes son tres. La primera es la ley de la uniformidad, la cual nos dice que en el cruce de dos homocigotos obtendremos heterocigotos mostrando solo la alelo dominante. La segunda ley es segregación. Esta nos dice que si entrecruzamos a dos individuos de la primera ley obtendremos la reaparición del alelo recesivo. Y la tercera ley es la segregación independiente, lo cual muestra que dos rasgos diferentes se heredan de manera independiente. Ahora vamos a hablar de algunos patrones de la herencia. Recordemos que tenemos dos tipos de cromosomas, los cromosomas autosómicos y los cromosomas sexuales. Teniendo en cuenta eso, vamos a empezar primero con las autosómicas dominantes. En las autosómicas dominantes solo vamos a requerir de un alelo mutado para que se pueda expresar fenotípicamente alguna alteración. En el caso de la ascendencia solo va a ser el 50%. Luego tenemos las autosómicas recesivas, en el que únicamente un 25% va a ser afectado. ¿Por qué? Porque va a requerir de un alelo mutado tanto del padre como de la madre. Entonces esta persona recibió un alelo mutado de padre y madre y expresó fenotípicamente una alteración. En cambio, otro 50% únicamente van a tener un alelo mutado que no es suficiente y van a ser portadores, y un último 25% no va a ser afectado. Luego vamos a hablar de los patrones de herencia ligados al cromosoma X. Primero vamos a tener los recesivos, en el que si el padre está afectado únicamente va a transferir a las mujeres. ¿Por qué? Porque va a requerir un hombre del cromosoma Y, entonces el X se va a ir a las mujeres. Y como es recesiva, únicamente van a ser portadoras. Ahora, cuando una mujer es la afectada, va a transmitir a hombres y mujeres, pero a los hombres van a ser afectados fenotípicamente, o sea, lo van a expresar fenotípicamente. ¿Por qué? Porque la carga de la carga de X es muchísimo mayor a la de Y, entonces sí van a expresar fenotípicamente la enfermedad. Ahora tenemos la herencia ligada al cromosoma X dominante, que cuando la transmite el padre, pues solamente va a ser a las hijas y la va a expresar porque es dominante. Y cuando la transmite... Hablemos sobre el árbol genealógico y la consanguinidad. El árbol genealógico es un diagrama por medio del cual se representarán las relaciones entre los miembros de una familia. Este nos será de ayuda debido a que podremos identificar las enfermedades hereditarias y el comportamiento de estas, es decir, si son saltatorias o no saltatorias entre las generaciones. La simbología de nuestro árbol genealógico es un cuadrado para indicar que el individuo es de sexo masculino, un círculo para indicar que es de sexo femenino, una diagonal para indicar que el individuo ha fallecido, y el probando o quien consulta el árbol lo representaremos con una flecha. También indicaremos lo que son las líneas de relación, que es decir, estas mostrarán lo que es la consanguinidad. ¿Y qué es la consanguinidad? La consanguinidad es el grado de parentesco entre los descendientes de un ancestro en común. La consanguinidad se mide en lo que son grados. Primer grado, que son los padres y los hijos. El segundo, que son los hermanos, los abuelos y los nietos. El tercero, los tíos y sobrinos. Y el cuarto se indica a los primos. Mientras mayor sea la consanguinidad entre una pareja, mayor es el riesgo de una afectación. Bueno, una vez teniendo conocimiento de todos estos conceptos, que mis compañeros ya hablaron de ello, ahora es importante hablar en cuanto a lo clínico, que principalmente son las mutaciones, es lo que más nos importa en un sentido. Primero, para definir lo que es una mutación es una modificación en el genoma que es irreparable, que es permanente, irreversible, inclusive es heredable. Estas mutaciones, según su efecto mutante, pueden ser de tres tipos. Pueden ser neutras, pueden ser perjudiciales o pueden ser benignas. Neutras es que en el organismo no causan ningún efecto adverso, ningún efecto beneficioso. Las perjudiciales son aquellas en las que a nosotros como médicos nos importan, y aquellas en las cuales sí se causa un daño en la persona o en el paciente que haya sufrido. Las beneficiosas, en cambio, son aquellas que van a beneficiar, que van a proveer un bien al genoma y como tal va a adquirir una ventaja extra, ¿no? Eso en cuanto a las mutaciones en sus tipos. Ahora vamos a hablar, las más comunes, las más importantes son las mutaciones acromosómicas, es decir, a niveles de los cromosomas. Y es importante saber que hay varios tipos. En las cromosómicas tenemos las estructurales, es decir, es una afectación en la estructura del cromosoma, y tenemos de diferentes tipos. Tenemos lo que es la deleción, que es una mutación cuando una parte del gen se pierde, literalmente no existe, y eso va a causar pues que la cantidad de cromosomas, la cantidad de genoma disminuya. Luego tenemos a las translocaciones, que es cuando un gen, en lugar de estar en su locus, cambia de lugar, y eso también va a alterar pues a lo que es a nuestro genoma. Tenemos dos, y luego también tenemos a lo que son a las inversiones. Las inversiones es cuando el cromosoma como tal da un giro total de 180 grados, y por ende va a mutar y va a cambiar lo que es la composición del cromosoma.
Y ahora tenemos también a las numéricas, que tenemos dos tipos principales, las euplodías y las aneuploidías. Las euplodías es una modificación, una mutación en el número de juegos cromosómicos. Es decir, en el humano es normal tener un total de 46 cromosomas, es decir, 23 pares. En cambio, en las euplodías podemos tener el doble, el triple y demás. Y esto, a causa, se forma lo que es una mola iratiforme, que es incompatible con la vida y es muy peligrosa tanto para la madre, que tiene pues a la mola, ¿no? Puede pasar inclusive la muerte si no se trata bien en una relación menor a 3 meses. En cambio, las aneuploidías son las más comunes, son las que sí son compatibles con las vidas y son aquellas que únicamente cambian en cuanto al número de cromosomas. Por ejemplo, la más común y la más famosa que todos conocemos es el síndrome de Down, que es una trisomía en el par 21. Ese es un síndrome que se caracteriza por un total de tener 47 cromosomas, es decir, uno más. Esto ocurrido por muchas causas, como una no disyunción en la fase de la mitosis en diproteno 1. Y también tenemos otras en las que los números cromosómicos bajan, como por ejemplo tenemos síndrome de Patau, síndrome de Edwards, síndrome de Turner o síndrome de Klein y Felter.